el acceso, está buenísimo, me encantó. Me quedé con dudas en un ejercicio que eran preguntas para el proyecto de vida o algo así, que eran preguntas súper especiales. Y después tenía como un puntaje. Y eran como muy personales. Preguntaba, no sé si todas las alcanzaron a hacer, estaban buenísimas, re lindas. No sé si te están apuntando con una pistola, ¿a dónde vas? ¿Y tenía un puntaje o puede ser que sea parte del formulario? El formulario por ahí le pone ítems a cada pregunta-respuesta, pero no al tenor del contenido de la respuesta. Claro, porque me quedé con muchas dudas, digo, pero esto se puntúa en el sentido de, bueno, quiero saber qué era lo correcto, digamos, como para tener una idea. Sí. Me costó un montón contestar algunas preguntas. Sí, son profundas. Como muy reiterativa en algunas, me quedé desconforme con mi devolución, digamos. Pero después cuando vi el puntaje dije, ay, hay una forma correcta de hacerlo. Ahí va. Por eso te No, quería probablemente está mal expresado, seguramente es un formulario con preguntas y respuestas, pero no es una puntuación del contenido, sino simplemente cuántas preguntas respondiste, por ejemplo. Así que no, es totalmente personal, son preguntas que llevan a veces a una autorreflexión profunda, entonces a lo mejor empezaste el formulario y respondiste una pregunta y a la segunda te lleva un poco más de tiempo, quizás hasta días te puede llevar poder responder una pregunta, si realmente le dedicaste ese tiempo valioso. Así que sí. hermoso, re lindo, para trabajar re lindo. Me hubiese gustado tener más tiempo, como creo que todos nuestros compañeros ahí coincidimos que es una carrera hermosa para poder dedicarle más tiempo y no esos ratitos los fines de semana, porque ese cuestionario yo estaba como ansiosa de terminarlo y después dije, ¿por qué no lo hice diferente? ¿Por qué no lo hago después? Pero yo cuando me encuentro con ustedes quiero saber qué me compartieron, porque además... Querés tener, digamos, la información procesada, vista. Claro, porque me parece que, bueno, se preocuparon por mandarnos todo en tiempo y forma, y yo tengo que responder de esa manera, y ese tipo de trabajo se hace con tiempo, con conciencia, o sea, era crecimiento personal para mí, digamos. Pero al margen de eso, me encantó el material de esta unidad. Re lindo, Mari. Bueno, Rosana, me encanta esto que decís porque me da la posibilidad también de hacer esta salvedad, que a lo mejor no está programado o escrito en el aula, pero sí es así, donde ustedes tienen sus contenidos para estudiar y después si nosotros les proponemos ejercicios personales, cada vez que vean esas, van a ver que no tanto quizás en el inicio o por ahí en la segunda unidad no lo hicimos, pero siempre vamos a buscar proponerles algún ejercicio para que ustedes en primera persona puedan vivir la experiencia. Siempre que les proponemos que vivan la experiencia en primera persona, entendemos y sabemos que todos los procesos son distintos y que a lo mejor el tiempo que a uno le lleva a procesar un tema es muy veloz y a otro le puede llevar otro, entonces eso no corre para nosotros con ningún plazo. Simplemente está contextualizado en esa unidad porque se relaciona. Pero siempre que, vamos a aclararlo mejor, siempre que ustedes tengan un ejercicio para desarrollo personal, un ejercicio donde ustedes tengan que reflexionar, escribir, no sé, procesar la información en su vida personal, siéntanse tranquilos porque eso va a depender de la posibilidad o del momento, de lo que ustedes le puedan disponer de energía a este ejercicio. No así los contenidos, que por ahí los contenidos son más estructurados, ya tienen una dinámica, vieron que de todos tienen para ir primero entrando en tema los videos, después el podcast, después llegan los manuales y por último tenemos nosotros nuestra reunión donde profundizamos más. Y si quieren, tienen un manual muy extenso para leer, donde al que más le gusta estudiar, le viene bien. A otros está como para todos los gustos, quiero decir, al que le gusta mirando, al que le gusta leyendo, al que le gusta procesando. Así que sí, gracias por la aclaración, porque a lo mejor esto que te pasa a otros también y no lo compartieron,
cada ejercicio que sea para desarrollo personal, para que usted atraviese una experiencia, no tiene ningún plazo. Está contextualizado en un módulo por el contenido, pero ustedes después, o lo mismo, voy a abrir un paraguas antes de la próxima clase que genera mucho interés, es muy motivadora la del árbol, es lindo hacer el árbol. Entonces ustedes se van a también presionar a cumplir. No, hacer el árbol de cada uno tiene 2 etapas. Primero, saber qué voy a hacer con el árbol, qué información voy a buscar, qué historias, y después lo diagramo, y después encima, cuando lo tengo ya diagramado, puedo entender qué relaciones hay. Y eso lleva tiempo. Inclusive pueden tener la información, pueden repetir la información, pero procesarla para su vida personal, atravesando los ejercicios, les puede llevar más tiempo del que es un módulo, un mes. Así que si tienen que hacer un orden de prioridades, considérenlo. Graciela. Acá estoy, hola. Bueno, a mí también tenía dudas con respecto a las tareitas, a los trabajos. En el módulo 2 hay como que se abre al costadito como una tarea. Entonces Sí. yo no sé si esa es como que hay que hacerla sí o sí, para, digamos, sí o sí, digamos, es sobre todo me parece que era la que estaba relacionada con un dolor físico, todas las 5 leyes, ¿sí? Sí. Y bueno, yo también de a poquito me estoy poniendo al día con todo el material. La verdad que es re lindo, interesante y es cierto, te da ganas de seguir profundizando y viendo. Entonces, bueno, yo cuando tengo que escuchar un podcast, bueno, me pongo los auriculares mientras que voy haciendo algo también como para ir familiarizándome con todo lo que son los distintos términos. Y bueno, entonces esa era la duda, ¿no? De decir, es distintas las tareas que las autoevaluación. Es distinto. Claro. Sí, en ese caso lo que vos decís es lo mismo que planteaba Rosana, Sí. por ejemplo. Si vos querés vivir la experiencia de autodescodificarte con María a través de las 5 leyes y un síntoma tuyo, te dedicarás en el momento, o sea, no es algo mecánico, no es algo que yo pueda agendar, poner, a menos que tenga la predisposición, una vez que tengo la predisposición lo agendo y lo ejecuto. Pero no es que digo, hoy sí o sí tengo que indagar en mí, profundizar en algo, no, es como más un espacio que ustedes pueden ir creándose para hacerlo, y en la medida que tienen el hábito, no sé, es como una meditación, un espacio de entrenamiento. Y Entonces es ustedes bueno, perdón. es bueno comenzarlo y terminarlo, no dejarlo a la mitad. Eso también es otro tema. Mira, en el caso del ejercicio específicamente que vos me estás preguntando, sí, es ideal si podés hacerlo en el libro. También es ideal que puedan hacer lo que pueden hacer. Sí, sí. Eso es fundamental, porque si por ahí hiciste, no sé, la primera ley y ya te conmoviste, Sí. ya tuviste, no sé, un contacto emocional profundo con algún evento, recordaste algo y eso te mantuvo en ese estado y no pudiste avanzar, forzarte también sería insensible de parte tuya, o sea, como decir, voy a hacer esto de forma mecánica. No, tengo una experiencia, puedo leer la experiencia, mirarla para ver cómo la puedo atravesar de la mejor forma, etcétera, y después cuando tenga el tiempo, el deseo, las ganas, lo hago. ¿Puedo hacerlo? Puedo no hacerlo. Las autoevaluaciones sí son, como les decía también en otras clases, específicamente para que ustedes puedan tener una especie de feedback, y nosotros también, sobre cómo venimos comprendiendo los temas. Vengo entendiendo más o menos, mirá, este tema puedo profundizar. Lo que sí tiene cada autoevaluación son los temas más importantes del módulo en una pregunta. Entonces, si ustedes tienen dudas sobre alguna de las preguntas, saben a dónde profundizar. Por ejemplo, es una guía más. Perfecto. Pero los ejercicios siéntanse tranquilas y háganla, obviamente, con la total libertad de decir si estoy dispuesto, si tengo el tiempo, lo puedo hacer, lo hago. Pero no tiene la misma cronicidad que esto. Solo está ubicado en el lugar correcto porque tiene relación con ese tema. Bien, gracias. A vos. Bueno, ¿alguien más? ¿Y alguna duda si tienen también de los contenidos? Decir, bueno, a ver, esta ley no la terminé de comprender, o yo entiendo esto, yo sé que tienen una aliada ahí con María,
que seguramente las saca de duda en el momento, pero por ahí si quisieran que profundicemos en algo como para avanzar, puntualmente podemos aprovechar. Si no, yo arranco. ¿Estamos? Bien. Como le decía, antes de avanzar esto que dice Rosana, yo se los quiero compartir también bueno, lo tienen en un manualcito, pero yo voy a aprovechar ese manual que ustedes ya tienen y muchos han usado para profundizar un poco en el recorrido. Nosotros cuando nos encontremos frente a otra persona o a un síntoma propio para biodescodificar, siempre vamos a empezar desde lo que hay en el presente. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos en el presente es un síntoma, un signo, lo que sea que traiga la persona. Lo que más nos importa es determinar en qué momento empezó. Una vez que entendemos en qué momento empezó, alrededor de ese síntoma tenemos que buscar el evento o el conflicto que es desencadenante. ¿Sí? Generalmente, si cuesta, se puede pedirle a la persona, si nosotros todavía, para esto es muy importante, yo voy a hacer una recapitulación, desde esto que les digo, hasta el ejercicio que vamos a hacer en un rato, para que ustedes sí ahora puedan ir viendo con más claridad la lógica del recorrido que hacemos con este estilo de trabajo. Casi siempre lo que convoca es un síntoma, una enfermedad, una emoción, un evento que es del presente, contemporáneo, ¿sí? Entonces, nosotros determinamos cuándo inicia y alrededor de ese espacio-tiempo vamos a buscar un evento que sea desencadenante. En ese momento es muy importante para nosotros qué capa embrionaria, si hablamos de síntomas, está relacionada. ¿Por qué? Vamos a saber que nosotros tenemos que indagar a la persona o ayudarla a recordar. Recuerden que no les decimos, a vos te pasó esto o aquello, como una especie de diagnóstico o de, no sé, adivinación. No. Nosotros sabemos que si la persona viene porque tiene una artrosis de rodilla y la tiene desde los 50 años, vamos a tener que buscar, también dependiendo si es de la derecha o de la izquierda, ya tenemos más información solamente con lo que nos dijo que trae, artrosis de rodilla. Ya sabemos que tenemos involucrada una capa embrionaria específica. En este caso sería la tercera o el mesodermo nuevo. ¿Qué información nos da eso para que nosotros podamos ayudar a la persona a seguir recorriendo a través de preguntas este camino para entender un poco de dónde vienen estos síntomas? Ya sabemos que al ser mesodermo nuevo, esta persona ha vivido algún conflicto relacionado a el movimiento que fue impedido u obligado, un movimiento que generó estrés, o una cuestión de valor personal respecto a un desempeño, ¿sí? Sabemos que la rodilla tiene que ver con doblegarse, con la sumisión, si es para el lado derecho, con la autoridad, con aquellos que están por encima de nosotros. Entonces nosotros vamos a buscarle a esta persona, acompañarla a través de preguntas con esta información que nos dio su síntoma. Entonces podemos preguntarle, ¿recordás si tuviste algún evento que tenga que ver, no sé, tuviste algún estrés relacionado al trabajo, a tu autoridad, pasó algo con tu papá, pasó algo en el trabajo, o en alguien que te represente a vos un límite superior? Entonces, esto es solo un ejemplo, pero lo digo con claridad porque después como nos queda grabado, yo después se lo puedo recapitular en un resumen. Nosotros tenemos la persona que llega con un síntoma. Ese síntoma, gracias al segundo módulo, las capas embrionarias, me da información sobre qué tipo de conflicto vivió esta persona, según qué capa. Ya sabemos, la primera de supervivencia, después viene la de protección o adaptación, esta tercera que les decía, que tiene que ver con el movimiento o con el valor personal, la estructura de la persona, y la cuarta, la de las relaciones. Entonces ahí ya tenemos un atajo enorme. Nosotros buscamos el evento que desencadene en esta persona síntomas que la hayan hecho sentir desvalorizada, sumisa, impedida de ir hacia o de salir de un conflicto, ¿sí? Entonces la guiamos a través de preguntas para encontrar ese evento.
La persona se ilumina, recuerda y dice, sí, me echaron de mi trabajo. O sea, cambió el jefe, cambió el líder, no sé. Cambió la directora de la escuela y me sacaron de mi puesto. Cuestiones que sean relacionadas al valor personal que tiene cada uno en su área con un líder de por medio. La señora, nuestro cliente se acuerda. Sí, le pasó que la despojaron de su puesto porque cambió su líder. Después puede ser en cualquier contexto eso. Bien, ese es el evento desencadenante. Nosotros para tener síntomas físicos, desarrollar enfermedades y conflictos más severos, trastornos más severos, necesitamos un evento que programe la solución que el cerebro encontró para ese estilo de conflictos que se viven y un evento que lo desencadene. ¿Sí? Entonces, yo para encontrar el evento programante, ya tengo idea de cuál es el evento desencadenante. Entonces ya sabemos que el evento programante va a tener que ver con la autoridad y con la autoridad que la desplaza por, no sé, temas de su valor personal, su desempeño en el trabajo, su desempeño en el colegio, su desempeño. Entonces vamos a buscar en su vida. ¿Te pasó alguna otra vez en tu vida? Le podemos preguntar a la persona alguna situación similar a esta, y si no se da una idea, nosotros le hacemos más preguntas. ¿Alguna situación donde, por ejemplo, hayas salido, hayas estado desplazada de tu lugar, o hayas tenido sí o sí que obedecer a alguien, algún superior? Empezamos a investigar, si quieren también, quién era en tu casa el que ponía los límites, mamá, papá. Se va volviendo más fácil el embudo hacia lo que realmente le sucede a la persona. Si nosotros no encontramos junto con la persona ese evento similar que sucedió antes y que todavía no recuerda, que es el programante, lo vamos a buscar en sus otros 2 libros, ¿sí? El desencadenante siempre va a estar en la biografía de la persona. Siempre va a estar en lo contemporáneo, pero el programante, además de estar en la biografía de la persona, también lo podemos encontrar. Esta es por ahí el sentido por el cual investigamos y buscamos información tanto en el proyecto sentido como en el árbol genealógico. No es que la persona va a estar o viviendo o repitiendo el conflicto de otro, sino que va a estar sensibilizado por un evento que es de otro tiempo, del pasado, etcétera, para vivir de esta manera, en el presente, con un evento similar, pone un síntoma como una artrosis de rodilla. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ir a investigar el proyecto sentido, ¿para qué? Desde este evento presente hacia atrás. Y esto es muy importante. No es que nosotros, porque por ahí, no sé, en algún momento se nos pueden quemar los papeles en la consulta. ¿Qué quiero decir con esto? Nos quedamos sin preguntas para hacer, no sé qué. Bueno, te investigo un poco el proyecto sentido. No, ¿por qué? Porque la lógica es que voy a ir a buscar en el proyecto sentido un programante de lo que está pasando ahora, de la realidad que está viendo esta persona, de la solución que está encontrando para responder o reaccionar, ¿sí? Y de igual manera hacia el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque cuando se desencadena un síntoma, lo que se está usando es una solución que en otro momento funcionó y en este momento fuera de contexto. Sigo admitiendo, compañeros. Esto que les digo, ¿se entiende el orden, el sentido? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que profundicemos sobre alguna de las partes? ¿No? Bueno, cualquier cosa levantan la mano. Yo ahora que no estoy compartiendo pantalla les puedo. Cualquier duda. Maricel, entonces buscamos a través de lo que se desencadena un síntoma, buscamos el programante. Una vez que tenemos el desencadenante, tenemos esa información nueva. ¿Cuál es la información nueva que tenemos? ¿Qué tipo de vivencia tuvo? ¿Qué significa qué tipo de vivencia tuvo? ¿Cómo interpretó ese suceso la persona? Y por eso lo expresa así. ¿Se acuerdan que hablábamos hablábamos en un momento donde la pérdida de trabajo podía ser vivida por diferentes personas de modos distintos? Entonces nosotros detrás del síntoma, cuando encontramos el desencadenante, el evento más cercano al tiempo presente,
tenemos información de cómo la persona vive situaciones como esa. Y vamos a buscar situaciones similares para atrás. La primera vez que lo programó. Generalmente cuando la gente hace ese viaje hacia atrás y entiende cómo está armado su forma de reaccionar de forma automática, encuentra perspectivas nuevas, lee otro simbolismo. Obviamente nosotros vamos a hacer ejercicio después. Acuérdense, ustedes confíen, nosotros estamos en un camino de descubrimiento de la salida del laberinto que cada uno tiene con sus síntomas. Muchas veces para con los demás es más fácil, para con uno mismo es más difícil, por eso siempre el otro viene bien a la hora de ser acompañado en nuestros caminos cuando nos toca. Pero una vez que encontremos esa forma de vivirlo, vamos a encontrar un programante. Ya sabemos que la persona tiene una forma de vivir eventos como ese, y después de eso, en este recorrido hacia afuera de nuevo, tenemos que acompañarla a construir nuevas formas de reaccionar frente a eso. Si tiene que ver con fortalecer el autoestima, si tiene que ver con poner mejor límites. Siempre todo va a terminar en un recurso que adquiera la persona nuevo para situaciones similares, porque van a volver a pasar. Nosotros después también vamos a profundizar, una vez que terminemos los 3 libros, sobre algo que se llama ciclos biológicos. Y es como si la biología se repitiera en espiral para que aplicáramos todo lo que aprendimos en una vuelta, ¿sí? Así que tiene un sentido el método. Si vamos paso a paso, lo van a terminar en 2 meses, 3 meses de entender totalmente. Pero ahora concéntrense en esto que hacemos. Nosotros entonces tenemos el desencadenante y ya sabemos cómo vive esta persona sus temas con la autoridad. Con algo que le impidan o algo que le pidan que haga, con una exigencia o con un límite, con una autoridad, ¿sí? Y lo expresa con su rodilla. ¿Te contesté, Caro? Bien. Si nosotros en el programante generalmente se encuentra bastante simple. O está dividiendo la edad de la persona en el momento que le pasó algo en un par de veces de forma simétrica, o está en el proyecto sentido. Y mucho más tenue en el árbol genealógico. Siempre lo vamos a chequear y por ahí alguna información. Ustedes recuerden que el árbol es como una red de información que nosotros tenemos y a la que accedemos cada vez que queremos. Siempre que el cerebro detecte un estrés grande, va a ir en busca de soluciones. Y las soluciones las va a buscar ¿en dónde? En la base de datos de todas las soluciones que ejecutó en el pasado. Y si no le alcanzó con las que tiene, va a ir a buscar a ver, cuando me formé, qué pasó, cómo se resolvieron situaciones como esa. Y si en ese momento no estaba, va a ir hacia los genes y va a buscar, digamos, cómo resolvieron otros esto en mi genealogía. Y eso es lo que a veces aplicamos como solución. Siempre en búsqueda de solución está el cerebro. Entonces, si nosotros ayudamos a la persona con este recorrido, después la podemos acompañar a que tenga nuevas habilidades y recursos y ya va a saber que en algún momento se va a repetir la historia, la situación, para ver cómo puede ahora cómo la puede manejar, si tiene más recursos, si ya está trascendido, sabe cómo hacerlo, ¿sí? En el caso de la rodilla, por supuesto, sería siempre un trabajo de autoestima, un trabajo de respeto. Muchas veces debemos evaluar si esta resistencia frente a la autoridad es real, es una falta de respeto, y vendría bien incorporar valores. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quién más hizo? Si quieren, o prenden el micrófono directamente, o ¿cómo es? O levantan la mano. ¿Quién se estuvo reuniendo con su compañero o compañera? ¿Se estuvieron reuniendo? ¿Se conectaron? Maggie. ¿Querés contarme, Maggie? Con Marce nos juntamos. Ahí arriba. Estamos mega complicada con la maternidad las dos, pero bueno, nos juntamos un día, estuvimos leyendo, nos estoy encontrando una pregunta, no sé, Marce, si vos la tenés, que nos había quedado una duda. Justo las dos, bueno, yo tenía el nódulo en la tiroides, que me sacaron la tiroides, y Marce tiene un nódulo en la espalda. Ajá. Así que estuvimos charlando de esas cuestiones y tratar de bajarlo a
al apunte. Ajá. Pero bueno, no encuentro, y debe estar por algún lado, me lo habrán sacado las chicas, a donde yo había notado una dudita que nos había quedado. Las chicas son tus hijas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Bien, yo quisiera tomar algún ejemplo de ustedes, de lo que estuvieron trabajando, alguien que se anime y tenga ganas de compartir, para que lo podamos ver en vivo, digamos. ¿Cómo vamos a buscar información para el proyecto CEN? Desde esto que les digo, por ahí suena bonito, yo se los voy resumiendo, tiene pasos y métodos, pero en la entrevista uno tiene desafíos y es que se está relacionando con el otro tiene que empezar a buscar información. Entonces, si tenemos un ejemplo en claro, estaría bueno. ¿Alguien se anima a compartir lo que estuvo trabajando o alguna situación que ya tengan presente que quieran trabajar con su compañero? Y ayudamos para buscar el desencadenante, el programante. Y hola a todos, Hola, Marce. ¿cómo están? Podríamos trabajar, profe, a mí me salió un lipoma, Ajá. acá, en el hombro izquierdo. Sí. Y estuvimos con Mandy trabajando y una de las dudas que teníamos era, porque leíamos el material, ¿cierto? Pero, bueno, a mí no me duele, a ella tampoco no le dolía ni nada, no me duele, no. Yo me hice los estudios, resulta ser que es un lipoma ¿cómo es? De grasa. De grasa. Y bueno, y estuvimos trabajando con eso, tanto con el de ella y el mío, digamos, pero no, es como que en un momento la duda que teníamos es, bueno, en este caso es con algo físico, pero ¿y si se presenta, por ejemplo, con otra cosa que no sea? Esa era una de las dudas que me acuerdo que dijimos. Si se presenta, por ejemplo, tenemos un consultante que nos viene y nos plantea alguna situación que no sea algo extremo, que no sea una enfermedad, que sea que se lleva mal con su mamá o que, no sé, bueno, no que se lleva mal con su mamá. Dijimos otros ejemplos, Entiendo. pero esa duda nos planteamos. Y si quieren podemos trabajar con esto o con otras. Bueno, ahora trabajamos, vamos por partes. Cuando es mucho más fácil cuando vienen con un síntoma físico. Es lo más fácil porque ya la biología nos da pautas concretas. Ahora bien, si la persona llega antes es porque tiene altos niveles de estrés, pero todavía no tiene ninguna manifestación física. Nosotros vamos a trabajar similar. ¿Por qué similar? Porque, a ver, ¿tienen algún ejemplo? ¿Alguno tiene algún síntoma? Si no, yo invento, ¿no? Y invento en base a la cantidad de personas que he visto, pero por ejemplo. Yo tengo un síntoma, si sirve. Tengo un dolor acá en la cabeza muy grande. Sí. ¿A dónde? Acá en el costado izquierdo de mi... Pero ahí estaríamos en el síntoma. Yo quería darles el ejemplo de lo que no es un síntoma. ¿Qué no podría ser un síntoma? Porque, a ver, hay estados que son signos de fallas físicas que no están todavía diagnosticadas, como pueden ser el hipotiroidismo, una persona que está todo el tiempo cansada, desganada, o alguien que está atravesando, no sé, estadios, bueno, el puerperio, la menopausia. Si vos decís, ¿tiene un síntoma la persona? ¿Tiene algo desordenado? No, pero hay estados que están ahí, digamos, no se comprenden. Si querés yo comparto el mío, que es, no sé si estoy tratada, que fue la depresión postparto. Claro, pero tenías movidas. Irritabilidad. Claro, eso es lo que específicamente yo quería decir. Seguramente si te hubieran hecho un estudio físico, no sé si te lo hicieron, pero viste, la serotonina queda movida. Está Recién muy baja. ahora me lo hicieron. Ahí va. Y Claro. sigue todavía media baja. Me hicieron el estudio del cortisol y la serotonina para evaluar el tratamiento. Sí. Y está baja, pero lo que me dijeron es como que funcionó bien. No me quieren. Yo tomo 0,5 de sertralina. Claro. Y con eso, digamos, llevo una vida bien. De ánimo.
Claro, claro. El no ánimo estoy- era. Sí, yo estaba como muy irritable, estaba como totalmente desganada, no era yo, no era yo. No quería ir ni a la esquina, todo era de pensar que si me iba a algún lado, después mi hija no iba a dormir y yo no iba a dormir. Lo único que pensaba era que cómo hacía, qué manera me podía mover para dormir. Y no dormía tampoco. Claro, bueno, eso ahí va. Si nosotros llegamos a un punto donde decir, bueno, a ver, ¿tengo la rodilla lastimada? No. ¿Tengo el nódulo? Vamos a dar también el ejemplo. ¿Tengo el nódulo de la tiroides? No. ¿Tengo falta de ánimo? Sí. Pero vieron que en nosotros cuando veíamos las funciones de los órganos y de las glándulas, nosotros podíamos tener aumento de masa o aumento de función, disminución de la masa de los tejidos o disminución de la función. En este caso, obviamente, nosotros ya sabemos que estamos en un estado donde cuando una persona está en depresión, está en ahorro total. ¿Sí? Traten de encontrar siempre la lógica que hay atrás del síntoma. Si una persona está en un estado de hacer lo mínimo posible, de ahorrar, está en un exceso de uso de energía. ¿No? En este caso, no sé, si obviamente no dormí es tremendo, o sea, eso ya es un gran signo. No dormir, no regenerar, no entrar en vagotonía, obviamente se empieza a poner en estrés el cerebro, tiene sentido, es fácil. Ahora bien, viene una persona porque le cuesta alcanzar sus objetivos, sus resultados. Esos son espectaculares, esos pacientes, porque nos dan a nosotros trabajo para adelante. Por ahí vamos al proyecto sentido para investigar cómo esta persona funciona a la hora de iniciar proyectos, a la hora de frenar sus proyectos, eso tiene más sentido, digamos. No vamos a buscar nada que tenga que ver con signos físicos, con otros momentos donde le haya pasado temas similares, pero sí donde lo haya vivido igual. En algún otro momento de la vida lo viviste igual, y vamos a ir buscando las semejanzas alrededor de esto que pasaba. Lo que nosotros tenemos siempre que encontrar es un gran estrés que está viviendo la persona. Y siempre, aunque tenga ya síntomas físicos o todavía no los tenga, va a estar viviendo en alguno de esos 4 conflictos que vimos en las capas. Entonces, una gran depresión está en un conflicto de supervivencia. ¿Por qué? Porque no está teniendo bocado, no está teniendo energía, no está teniendo descanso, la está gastando de más. O sea, una cuestión de vitalidad. Si no, no hay ninguna otra explicación a que alguien esté irritable con sus niños. Es simplemente si yo no puedo seguir viva, no te voy a poder dar vida a vos, no te voy a poder cuidar, alimentar, etc. Entonces, en una depresión, que puedo decir, no le pasa nada. Sí, le bajaron los niveles de serotonina, el cerebro se puso en modo ahorro, empezó a estar en modo alerta esta persona, entonces tiene un gran estrés. Y lo busco de alguna manera. Si ella me dice, no duermo, y nosotros ya sabemos que para que la persona se recupere tiene que estar en vagotonía, descansando, regenerando, comiendo, durmiendo. Si no lo puede hacer, ¿cómo hace para regenerarse? Sin hablar también de que, por ejemplo, lo de gestar conlleva, y no es un estrés psíquico, conlleva un estrés físico porque se usa mucha más cantidad de energía. Y después de haber usado mucha más cantidad de energía, no llega el tiempo de recuperarla, de regenerarse, entra en un estado crítico el cerebro. Para explicar tu caso, por ejemplo, María Mandy. Ahora bien, alguien viene y dice, cada emprendimiento que tengo, un desastre, no hay forma de que gane dinero. Bueno, ahora vamos a tener que trabajar también sobre virtudes, sobre, no sé, el tema es como la abundancia y de dónde vienen las creencias relacionadas a ese tema. Entonces, cuando no hay síntomas físicos, y descarto lo de la depresión porque para mí es un síntoma físico. Si, por ejemplo, no logro mis objetivos, no logro tener pareja, si alguien viene y plantea de que no está logrando tener buenos vínculos en su pareja o no está teniendo tener vínculos, y voy a buscar qué temas hay con sus relaciones, cómo se relaciona esta persona. ¿Sí? Entonces siempre de alguna manera va a terminar en alguno de esos 4 temas. Una persona es súper tímida y está buscando, no sé,
desarrollarse profesionalmente, pero nunca llega a, no sé, hacerse responsable de lo que puede hacer, dónde lo puede hacer, cómo lo puede hacer, la presencia que debe tener. Entonces estamos hablando de alguien que no tiene una buena estructura, ¿sí? Que tiene que trabajar el amor propio. Y eso cae de vuelta en la tercera capa. No tiene síntomas físicos todavía. Vino muchísimo tiempo antes, eso es buenísimo. Pero sí tiene creencias ligadas a eso, creencias ligadas a cómo es una mujer valiosa, un hombre valioso, cómo es un profesional idóneo, cómo es, ¿se entiende? Entonces hay creencias a las cuales me voy a acercar a trabajar cuando la gente no tiene síntomas físicos, y cuando los tiene en lo profundo, cuando lleguemos al final del recorrido, también voy a encontrar una creencia. Solamente que estas personas no tienen todavía signos físicos, no tienen un nivel de estrés suficiente como para manifestarlo en el cuerpo. Llegaron mucho antes. ¿Sí? ¿Ejemplifica lo que les digo? Si no, puedo buscar más ejemplos. No, sí, sí. Bien. Entonces, para mí, en lo técnico, a la hora de trabajar, es mucho más fácil cuando vienen con síntomas físicos. Para descodificar es mucho más fácil. Para regenerar, puede ser. Si es una experiencia profunda, muchas veces los síntomas que nos atraviesan en el cuerpo, en algunos casos hasta limitan después funciones que podamos tener si no logramos resolver a tiempo, y hay partes que nos extraen, entonces son experiencias profundas. Si eso alcanza y hay tiempo suficiente, la persona se dedica a recuperarse y lo puede lograr. Desde el lado, entonces, de la forma de biodecodificar es mucho más fácil un síntoma físico. Desde lo que es la recuperación para la persona o el logro de objetivos, cómo van a observar la mejoría, es mucho mejor si llegan con trastornos del ánimo, con, no sé, frustraciones, objetivos a alcanzar. Muchas veces también los que vienen sin síntomas físicos y empiezan su discurso como no tengo dinero, no tengo pareja. Bueno, a ver, tenemos un desafío. Tenemos el desafío de vincularnos, tenemos el desafío de volvernos abundantes, entonces es más fácil darle vuelta. Siempre recuerden que nosotros trabajamos desde un síntoma, vamos a mirar un poco por qué viene, de dónde viene, pero siempre el rumbo es hacia la mejor versión de la persona. Acompañarlo a que la diseñe, aunque sea que en algún momento se lo pregunte, como estas preguntas que compartimos en el ejercicio, y Rosana decía, preguntas raras, preguntas que te hacen, sí, son preguntas que quizás te hiciste por primera vez vos y al otro también se las va a hacer por primera vez. Entonces muchas veces llegan con un estado de ánimo observando solo de una perspectiva negativa una situación, y con un cambio de perspectiva, con un poco de recursos, fortaleciendo o la autoestima o la vitalidad, se resuelve. Entonces es más fácil resolver situaciones que todavía no están en el físico. Si encontramos las creencias adecuadas, si generamos recursos con el otro. Lo del físico es más fácil de descodificar. Es como súper obvio. Tengo problemas en la tiroides y seguramente o me recontracelero o pongo allá, o me tengo que correr tras la zanahoria todo el tiempo, o me rendí, me queda lejos, o hay un proyecto, es una cuestión de tiempo la tiroides. No sé qué te habrá pasado específicamente, Marti, pero es más fácil, muchísimo más fácil. Y en el proyecto sentido vamos a encontrar muchísimos de las respuestas a esto que ustedes específicamente preguntan ahora. O sea, si alguien viene sin el síntoma físico y trae algo que no puede ni, algo etéreo, intangible, y muchas veces está en el proyecto sentido. Sensaciones, formas de interpretar la vida, carencias, modos, diría. Bueno, hay gente que se las arregla. Cómo nacemos marca muchísimo estas conductas. O sea, si voy a confiar en el otro, si me las quiero arreglar solo, si me puedo vincular con los demás o no, si me sentí abandonado, me sentí querido, me sentí... Todo eso, si me recibieron bien cuando yo iba a venir, qué proyecto plantearon para mí, aunque yo no lo sepa. Todo eso determina cómo el primer cristal que tengo para interpretar cada cosa que en la vida pase.
Entonces, muchas veces lo que no tiene síntomas físicos está en el proyecto sentido. Ustedes, dentro de lo que estuvieron investigando, en su propio proyecto sentido, ¿pudieron encontrar algo que les sirviera para cambiar en algún aspecto, algún resultado que están teniendo y buscan que sea distinto? ¿Alguien que se anime? Escucho mi... Yo cuento lo que me pasó, si me lo permiten. si quieren. A mí me resonó mucho el tema de Proyecto Sentido y porque me di con que, bueno, yo siempre me creí yo soy la hermana mayor de mi familia, de mis hermanos, y siempre me gustó. Apagaste el micrófono, Caro. No me di cuenta. Ahí va. Estaba contando que yo soy la más grande de mis hermanos Sí. y siempre los he cuidado, o siempre, de hecho tengo hermanos que son más chicos, les llevo 18 años, por ejemplo, entonces Ajá. casi he sido como mamá de ellos. Em, pero me resonó esto del trabajo que hicimos porque me hizo ver también que mis viejos habían perdido un embarazo antes que yo y bueno, ese hermano ausente siempre estaba como una culpa operando en mí de que yo era capaz de hacer esto y que a veces no quería hacerlo, o no sé, como darme cuenta de que había esa parte que no la había como incorporado a mi realidad. Así que me replanteó mucho. Lo trabajé con Mari también. Mari con mucha claridad me enseñó a ver que no es o uno u otro, que no tengo que encajar en un arquetipo, porque obviamente ahí nomás empecé a estructurarlo. Eh, pero, pero sí, el verlo ya me hizo dar cuenta de muchas cosas que antes no las No- incorporé. Claro, no me he dado cuenta. Se podría decir que te cambió la perspectiva de la circunstancia, de los momentos, de la forma de reaccionar, la forma de procesar la vida, algo así. Sí, Bien, fuerte. bien. Todavía me falta la parte de incorporarla y aplicarla, pero sí que me resonó mucho. Es que a veces eso va a pasar en el trasfondo, no sé cómo Claro, explicarlo. Eso va a ir, es como si el inconsciente se abrió a una nueva información y después le va a dar un tiempo a esa información para chequearla en la realidad, para ver si es así. Entonces vos te vas a encontrar en una situación habitual, funcionando desde tu inconsciente, como siempre, pero viéndolo. Decir, bien. por eso hago esto. Y así lo va a chequear hasta que confía. Confía y ejecuta un cambio permanente. Como por ejemplo el disfrute. No sé si va por ahí también, Bueno, ¿sí? disfrutar para mí nunca era posible porque tengo que tener todo controlado y recién ahí me relajo. O recién después disfruto. Pero bueno, Así tiene que que ver con esto, ¿no? Esa la forma información. de ser. Bien. ¿Algún otro que haya visto su proyecto de sentido haya hecho, ay, sí? O estuvieron trabajando con el del compañero? Hola, Hola, Luciano. ¿cómo están? Muy bien. Bueno, yo hablé con María porque de mi lanzamiento sabía que había sido con Forceps. Ajá. Entonces, bueno, conversando con María me hizo resonar cosas que me han pasado. La tengo acá, lo leo porque fue en ese momento que hablaba con ella. Y me dijo que está bueno que pudiera reconocer un miedo que tengo por ahí en que en los proyectos en los que estoy solo llega un punto en como que me da un miedo en como que no puedo avanzar, como que no puedo terminarlo, como que estoy en el momento donde hay una sensación en el estómago de Falta algo. sí, en serio. Y bueno, con María me hablaba de que puede ser esta sensación y este programa que traía de mi proyecto. Bueno, lo decía en pasado, y es en pasado o Lo digo, traía. sí, lo digo en pasado porque hoy como que lo tengo más claro con todo esto.
pero es algo como que lo he trabajado y sé que emocionalmente llego a esos momentos, pero bueno, es como que emocionalmente también aprendí a trabajar esas situaciones, ¿sí? ¿Y qué recursos usas en ese instante? O sea, ¿se te bloquea el proyecto o cómo lo haces avanzar? Son momentitos o días donde trato de bajar con respiración, con un poco de meditación, estabilizarme desde ese lugar. Y bueno, cuidar los pensamientos en esos momentos, tratar de filtrar un poco los pensamientos con meditación, con paz, y positivismo. Está todo Y bien. eso ya te promueve hacia Sí, adelante. sí, Bien, sí, bien, sí, sí, sí. Ojo, bien. no es color de rosa, son ahí, pero va. Sí, bueno, pero sos consciente de por qué pasa ya. Sí, 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 sí. Ahí Pero va. bueno, me dio un fundamento esto, importante. Ajá. ¿Y eso te alivia en el momento que te tenés que tranquilizar? Eh, si me calma, Cambió, digamos, a ver, vos lograste entender por qué te pasaba lo de los nervios, ¿sí? sí, sí. Y ¿Son sí, menos, es menos la intensidad desde que es lo menos la entendés? intensidad, sí, Sí, es menos la eso. intensidad. Es algo que me daba como también en el estómago y a Sí, veces ese movimiento en el estómago de correr al baño, a sí, veces. sí, sí. Y sí, sí, se me alivió bastante, diré. Es Bien, como que ya sé que ya viene, ¿viste? Como que me doy cuenta. Ya lo siento en el cuerpo, ya está llegando o la estoy sintiendo esa sensación. Y ahí va. me- Pero la atravesás igual, no es que no aparece. no es que retroceda, no es que me paralice, ni que me estanque, ni que le saque el cuerpo. Quizás Claro, antes sí, pero hace un tiempo donde no. ahí va. Ok, ok, bien. Bueno, sería bueno llevarlo al punto donde el forceps lo crees afuera, en la realidad presente, y tenga un anclaje en algo, no sé, el forceps es respirar, bueno, cuando yo me siento así, respiro, pero más consciente, diría. El Ujú, forceps sigue estando, porque en este caso son todos los recursos y herramientas que usas para bajarte el estrés, ujú. pero a conciencia, entonces mejorás tu forceps todo el tiempo. Ya sabes que, no sé, 3 secuencias de 4, 7, 8, por ejemplo, ¿no? Te doy un Ah, ejemplo. Ya sabes que esa es la píldora para el momento. sí. Y después se vuelve ¿Qué automático. seguirías? Ajá. ¿Cómo? ¿Qué No seguirías? es, Porque por ejemplo, o sea, nosotros ya sabés que vos tenés un programa de. El forceps significa que cuando el trabajo está casi listo, tiene que venir de afuera una ayudita. Algo que te da el terminado, digamos. terminar ¿Sí? la situación. Sí. Entonces, siendo consciente de eso, vos podés construir un evento, un recurso, una estrategia personal tuya, le podés poner nombre forceps. Eso es como un juego para tu inconsciente, es parte de la reprogramación. Yo voy a decir, bueno, este va a ser mi forceps. Cada vez que yo sienta que estoy en ese estado que voy a entrar, esto me va a ayudar. Esto puede ser respirar, esto puede ser correr, esto puede ser una persona y una charla con tal persona. A mí cada vez que estoy en esa situación me promueve. Y Ujú. ya sé que me viene bien, que es un buen recurso, lo anticipo, lo conozco, lo aplico y lo mejoro. ¿Se entiende? Totalmente, Entonces, totalmente. listo, bueno, yo voy a encarar un proyecto de tal, y esto que te digo es algo que toca diseñarlo, después de que lo diseñaste te seguís viendo en el proceso y en algún momento sale óptimo, digamos, pero a veces lleva un recorrido, ¿no? No es que vos decís, ay, lo vi y tengo que hacerlo enseguida, me va a salir en este instante. Ujú, No, te va a tener que atravesar a la experiencia de decir, bueno, ya sé que voy a andar por este camino y va a aparecer esto, y a ver cómo me siento si hago 3 respiraciones, o ya sé que va a aparecer. En los momentos, todas las noches voy a respirar, entonces ya te mantenés en un nivel de estrés bajo, ¿se entiende? totalmente. Sí, sí, sí. Estás Eh, listo y conoces las partes que van a aparecer en el evento, sería. sí, 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 te entiendo. Ahí va. Bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias a vos por compartir. Bueno, vieron que también nosotros
la propuesta, esto que tiene que ver con las preguntas que decía Rosana en un principio, el ejercicio que les proponemos para ustedes en lo personal, es que encuentren el sentido que le quieren dar. Nosotros cuando hagamos con los consultantes un recorrido para atrás, muchas veces llegamos al punto donde sí, el programante tiene que ver con mi proyecto sentido. Entonces yo no tengo poco valor personal, me cuesta relacionarme con los otros, entonces no logré tener una pareja y encima voy a mi proyecto sentido y mi mamá y mi papá me tuvieron, soy la hija más chiquita de todos y bueno, ya se veían grandes y en algún deseo que tuvieron, consciente o inconsciente, dijeron, bueno, ¿quién nos va a cuidar? Tal, ¿sí? Pongámosle un nombre, Sol. Sol nos va a cuidar. Entonces Sol se da cuenta que llegó a tal edad, no logra concretar proyectos propios, tiene parejas que no funcionan, pero siempre de alguna manera está en el ambiente familiar, cuidando a mamá y a papá, con una sensación de responsabilidad. Si tienen que ir al médico siempre va Sol, si tiene que... Esto también forma parte de lo que decías vos, Marce, hace un rato. Si vienen síntomas distintos a lo que es físico, ¿cómo los trabajo? De esta misma manera. ¿Para qué servía? ¿Para qué le pudo haber servido a esta persona no alcanzar pareja o mantenerse en su hogar de nacimiento? O a las personas que crearon a esta persona. ¿Qué solución inconsciente está aportando a esta situación, a esta circunstancia del momento? ¿Sí? Está disponible para cuidar de sus padres, etcétera. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Cualquier cosa, ustedes yo con los ejemplos puedo expandirme un montón. Entonces, nosotros detectamos eso. La persona se da cuenta que hubo un proyecto intenso de papá, mamá, de que ella sea quien los cuida. Una vez que lo ve, estén vivos o no estén vivos papá, mamá, debe tomar decisión. Cualquiera que tome conciencia de parte de su vida, le toca tomar decisiones, después acciones. Es mucho más que una sesión. Perdón, Hola, ¿sí? sería Sí. como reformular esta conciencia del proyecto sentido, darle como una connotación positiva, esta reformulación porque Sí. eso lo tiene. O verlo, saber cuando aparece de forma automática, por ejemplo, y decidir, bueno, sí, yo voy a cuidar de mamá, de papá, puedo. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a contratar a alguien que ayude. Yo voy a tener mi hogar y mi forma de ayudar y de cuidar va a ser esta, porque yo quiero. Entendiendo que no tengo ni el deber ni la obligación. O sea, eso también nosotros debemos, bueno, se mezcla un poco con el tema de las constelaciones, pero nosotros siempre debemos darle a las personas que nos consultan y saber que la vida misma ya es un regalo y que no pueden, ningún padre le puede pedir nada a un hijo, no debe ningún hijo darle nada a un padre por haberle dado la vida. Si quiere, puede, como un servicio, como una gratitud, como un acto de amor, lo que sea. No como un deber, nunca puedes sentir una persona que tiene ese deber, esa obligación. El deseo de ayudar, sí. El deseo, las ganas, el poder, sí. Entonces la persona se para en un lugar distinto. Yo voy a tomar esta responsabilidad porque quiero y porque puedo, pero mi vida se puede desarrollar. El tema es que ahí la gente queda como en un blanco. ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué me gusta a mí? ¿Y yo qué haría con mi vida, mi tiempo, mi espacio libre si como que nací para esto que estoy haciendo? Y muchas veces eso se da en un tiempo, o sea, nosotros los acompañamos en un proceso, pero encontrar el sentido por el cual todos los días me levanto, cuál es mi talento, cómo lo pongo al servicio del mundo, cómo lo pulo, lo mejoro, cómo te desafía el talento y a veces estás ahí y lo querés abandonar por la responsabilidad que implica y otras veces lo asumís. Entonces, ¿cómo pulir ese talento que tiene sentido para mí en mi vida y que puede ayudar a otros? Llegar a ese punto, desde un proyecto sentido, donde todo tu caudal de vida o energía fue direccionado durante determinado tiempo para el servicio de otros de forma inconsciente, es un recorrido al revés para el otro, que le va a llevar un camino. Por ahí no saben, son personas que no saben que les gusta,
cuáles son sus hobbies, qué cosas le sale bien, cuáles son sus talentos, a quién le podría servir. Es todo un camino de descubrimiento. Pero siempre que nos aventuremos a llegar hasta el proyecto sentido, y si el proyecto sentido, en este caso, tiene que ver con lo que le está pasando en el presente, vamos a tener que acompañarlos a que hagan un recorrido hacia sus talentos. ¿Cuál es mi talento? ¿Yo qué tengo ganas de hacer con mi vida? ¿Sí? Son preguntas que son profundas, pero si la persona no vive desde su propio sentido, es como si se perdiera vitalidad. Estar vital es cuando vos usas tu sentido de vida y lo aplicas y lo compartís y se multiplica. Entonces, eso otorga vida, otorga energía, buena calidad, salud. Entonces, para nosotros, siempre que lleguemos hasta el proyecto sentido y encontremos algo para trabajar, vamos a tener que seguir con las personas hacia un recorrido a sus talentos, ¿sí? A que los encuentren. Y va a ser capaz algún... Hay gente que no tiene ni hobby, que no hace algo recreativo en su vida, no tiene un servicio, no se reconoce valioso o bueno para algo. Entonces ese es un camino que también nos va a tocar cuando lleguemos al proyecto sentido. Eso es lo que les compartíamos en el ejercicio sobre el Ikigai. Y las preguntas poderosas que dice Rosana, ¿ustedes las vieron? ¿El resto las ha visto en el aula? Bien. Es un ejercicio largo por ahí, le pueden dedicar todo el tiempo que quieran, pero el recorrido es, primero me hago preguntas valiosas, a ver si yo mañana me mudo. ¿Qué haría hoy? Es como que pone a la persona en una situación dramática, muy drástica, como para que diga, oh, el último día de vida lo voy a disfrutar así. Y eso que aparece en lo que mi último día de vida lo voy a disfrutar así, tiene que ver con lo que más le gusta hacer, con quién lo quiere compartir, qué es lo que estaría haciendo, y ahí aparece, aunque sea, el disfrute, el placer de lo que la persona haría. Son unas cuantas igual. Pero el sentido es ese. Lo llevamos a la persona, entonces, a descubrir si hay algún proyecto, algo inconsciente que estaría... Muchas veces los proyectos son nobles, siempre casi, de los padres. Entonces, no sé, si un padre quiere que... No sé, en su casa no se pudo estudiar. Entonces, ojalá que mis hijos estudien y tengan una gran carrera, porque en ese momento, para esas personas, hubiera sido una solución excelente para la economía de la casa, para la abundancia, la prosperidad, y bueno, eso queda instalado ahí, como un debo hacer esto en el ser que viene. Las épocas cambian, capaz que en la época donde ese ser se tiene que desarrollar ya no tiene por qué ser estudioso, quizás universitario, para tener buenas oportunidades, pero lo tiene como un deber. Yo tendría que estudiar, sí, yo debería estudiar. Entonces, el proyecto sentido puede impactar en lo que cada uno desarrolla en su vida diariamente, en mayor o menor medida. Nosotros, como le decía, vamos a ir a tocarlo solo, única y exclusivamente cuando intervenga con lo que actualmente le está pasando a la persona. Y casi siempre algún tinte nos va a seguir dando de información para ayudarlo a obtener más recursos. Bien. Esto de los forces, ¿tenés alguna, Luciano, tenés alguna carrera, has estudiado algo? Sí, soy licenciado en recursos humanos. ¿Y cómo fue el recibirte? Fue un camino de menor a mayor, porque me costó mucho terminar el secundario. De hecho, Ahí va. repetí el segundo año 3 veces y terminé en la nocturna. Ahí va. Y después me costó mucho encontrar qué lo que era que me gustaba. Estudié programación, estudié administración de empresas y hasta que descubrí que me gustaba recursos humanos y me recibí de licenciado a los 30 y pico. ¿Fácil? Fácil la última parte, pero te diré que me costó mucho terminar la carrera de la administración y después la anexé con licenciatura en recursos humanos. Ese último tramo fácil, pero hasta antes me costó mucho. ¿Y qué es lo que específicamente te costaba? Ir a rendir, terminar de preparar la materia, terminar de cursar, aprobar. Un poco de todo, te podrás decir. Un poco de Todo todo. lo que era terminar. Sí, terminar.
terminar. cada cosa, sí. Bien. Y con los años eso como que fluyó. Después estudié docente, terminé una docencia, soy docente. Ajá. Y después me estudié mediación y después me especialicé en mediación familiar. Hoy hago mediación familiar, pero es como que eso, por eso digo que es como que lo he ido trabajando. Cada vez me cuesta menos terminar, o sea, algo que me propongo. Alcanzar el objetivo. Sí, sí. Bien, bien, bien. Pero no Bueno, es que no aparezcan esos síntomas de los que hablábamos recién. sí. ¿Y las trabas son reales? Las dificultades para llegar. O sea, ¿aparecen circunstancias reales o son todos estados de ánimo tuyos que te impiden La alcanzarlo? mayoría de estados de ánimo, no son Ahí va, trabas reales, claro, escasas. claro. Sí, 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 es el llegar, es el llegar. exacto, el llegar. También hay, bueno, para eso, bueno, nosotros trabajamos con el inconsciente. Por ahí, cuando veamos la parte de hipnosis, se pueden crear ejercicios que recreen en la mente situaciones o eventos pasados de una forma ideal para nosotros hoy, en el presente, no para instalarlo como un recuerdo, sino como para que exista en el cerebro la posibilidad de que también puede suceder de otra manera. Por ejemplo, si uno logra incorporar experiencias de otro, sería la parte más fácil a la hora de aprender, porque no solamente no tengo que instalar en mí nada, sino simplemente escucho lo que el otro hizo y lo aplico. Lo escucho y lo aplico, lo tomo sin juicio, veo su resultado, lo tomo y lo aplico. Pero los estados emocionales, como hablaba recién él, es lo inconsciente que aparece. O sea, él está haciendo todo bien, ya lo viene calculando, lo viene midiendo. Cada vez, 4 carreras son las que hiciste, 5. Sí, se puede decir que sí. Sí. 5, ya Sí. lo tienen medido, calculado, pasan otras cosas. Entonces es como que lo que se repite es el estado de ánimo. ¿Mm? El estado de ánimo. Porque a veces también, a modo de disco rayado, hasta que se puede abrir la posibilidad de ver que se puede hacer de otra manera, que otros lo pueden hacer de otra forma, no tiene el cerebro esa información. Entonces, frente al mismo momento, va a reaccionar de la misma forma conocida porque no le agregamos nada. ¿Se entiende? Entonces, la función, ahí voy, la función de instalar un ejercicio donde por primera vez la persona imagine hacer nacimiento de la forma que queremos que lo imagine, simplemente, así como en la trastienda del ejercicio, lo único que buscamos instalar es un nuevo método para que a la hora de tomar decisiones el cerebro lo coteje y diga, ah, esto sirve, a ver, vamos a probar. Yo lo tomo de acá y aquel lo hizo así y le funcionó y aquel también, a ver, lo tiene como información y eso abre la posibilidad de hacerlo distinto también, puede ayudar. Rosana. No, que estaba pensando con lo que decía Luciano, que por ahí a alguien le puede servir, que la clase anterior yo conté mi proyecto sentido, que tenía que ver con una familia constituida que ya tenía su hijo varón y esperó a tener su casa propia, su autito para encargar la nena. Llegué yo, que fui nena, como correspondía, y después hice todo como correspondía, y lo escuchaba Luciano, y yo estudié maestra, y después estudié ciencias de la educación, porque yo tenía que hacerlo mejor aún, digamos. O sea, estudié biodecodificación transgeneracional, y después empecé a estudiar biodecodificación holística, y ahora estoy acá, porque como que lo tengo que hacer mejor aún, digamos, como, entonces me daba, justo pensaba en cómo Luciano nos cuenta su historial de estudio, y yo lo pensaba al revés, cómo yo, como vine a reafirmar la familia y a darle la frutillita y a que todo esté completo, viví en función a eso, y todavía sigo repitiendo ese patrón, todavía sigue resonando en mí, que por ahí me doy cuenta, bueno, lo hice como pude y me Sí. revelo con mi esencia, pero me cuesta un montón. Sí lo detecto, como vos decís, bueno, lo detecto, ya está, lo hice, fue un 8, está bien, pero en el fondo yo sé que quería un 10,
y que podía llegar al 10. Pienso los caminos para... a veces me pesa y a veces como me siento cómoda, digamos. Por Y eso no me porque revelo. es fuerte. Da vida cumplir con el proyecto sentido. Es como decir, lo hice. Sí, era así, ¿viste? Sí, era así. Si yo lo hacía así, mirá qué bien. Es muy tentador. El tema no es que haya que cambiarlo, ni que yo tenga que hacer las cosas de otra manera. Simplemente puedo aplicar la lógica y en los momentos donde me es benéfico, esto lo aplico. Y si puedo tener la lógica también de pararme frente a lo que está por pasar, suceder, y conociendo cómo funciono, anticipar algunas cuestiones que pueden excederse a lo que me da placer, me parece virtuoso. Si formo parte de un proyecto va a generar mejoras en el proyecto. Entonces, me parece que puede ser virtuoso mi proyecto sentido si lo aplico y si cuando no aplica, no. ¿Se entiende? O sea, puedo ser buena y buscar la excelencia y está bárbaro, está perfecto buscar la excelencia. Eso me tiene que quitar la paz y ahí ya no. ¿Se entiende? Entonces la vara tiene que estar ahí, me parece. Y es eterno, es una cuestión humana además, de la búsqueda eterna del equilibrio. Nosotros estamos ahí siempre tratando de balancear lo que nos va pasando. Así que creo que es muy bueno aplicar la excelencia en el momento justo, en el lugar adecuado, sabiendo que lo tenés gracias al proyecto sentido, si querés. Lo tenés. Ahora, ¿qué otras cosas querés tener para disfrutar? Si algo no sale, pero yo hice hasta acá, pues ya. Hice hasta acá, o sea, me pongo un límite, hasta acá va a ser mi excelencia, en este plazo de tiempo, en este momento, por ejemplo, son recursos, después se diseña qué es lo que te da paz, pero rechazarlo tampoco, está bueno integrarlo. Ah, mirá qué virtud que me aporta esto, y me aporta también estas debilidades. Bueno, ¿qué hago con mis debilidades y cómo potencio con mis virtudes? Es como ese equilibrio. Luciano. Has dicho más o menos lo que estaba por decirte. A mí en este camino me pasa esto, que en estos nuevos proyectos voy como disfrutándolos cada vez más. Cuando en un tiempo lo padecía, sí, era como la exigencia y la dureza de tener que terminar esto por algo o por alguien o por un proyecto que quizá no era lo mío. Después el camino me fue llevando donde yo me iba sintiendo más cómodo y pudiéndolo disfrutar, a pesar de que aparecía esto. Y ahí está lo que Claro. recién oh, hasta acá doy, hasta acá puedo, hasta acá puedo estudiar, hoy no, o sea, hoy me siento en paz llevándolo así, cuando en otro momento eso se me procrastinaba, no podía dejar de pensar en los plazos, me quitaba la paz. Hoy eso Claro, lo hago diferente, va más por claro, por disfrutarlo, el proceso. claro. Inclusive si le damos más detalle a esto de los forceps, o sea, él inicia, pero después otro decide cuándo se termina, ¿sí? En el tiempo y en la velocidad de otro, que ahí lo dijiste vos claramente, digamos. O sea, yo corría por los plazos de otro, hacía... Y bueno, mira, él encontró un equilibrio. También se pueden encontrar nuevas formas. El tema es que tenemos cierta cantidad de años haciendo las cosas de una misma manera y bueno, eso lleva a un hábito que cada vez se puede volver más económico seguro para el cerebro. Ustedes acuérdense que el cerebro siempre elige la opción más barata, la que menos tenga que usar energía porque ya conoce. Entonces, bueno, más o menos si pueden medir riesgo, cálculo. A lo sumo me estresaré un poquito porque hice un poco más de lo que podía, pero ya sé cómo es en ese lugar, ese camino, ese recorrido. Pero se puede iniciar de otros también, hacer en cosas mínimas, muy simples, donde la meta es totalmente asegurada, las cosas de una forma distinta. No sé, en tu casa, un ejemplo. Seguramente es profesional solo en tu área, Rosana, ¿verdad? Sí. Bueno, en lo profesional se podría medir en horas. O sea, yo este año le voy a dedicar, me gusta estudiar, me gusta mejorar, entonces ahí aplico
a mi favor mi proyecto social. Me gusta estudiar, me gusta mejorar. Bueno, pero le voy a aplicar, antes lo medía en resultados, 10, 8, 9, 7. Ahora lo voy a medir en horas eficaces que le dedique al estudio. Entonces siempre voy a estar sumando horas de estudio. ¿Se entiende? Es un cambio de perspectiva, es todo exactamente lo mismo, pero yo me ordené. Yo no me puse una meta allá, yo me puse la meta acá. Hoy en el día, 1 hora. Esta semana, 5 horas. Listo. Toda la semana sumo 5 horas de estudio. Y yo voy mejorando y aprovecho mi ímpetu, mis deseos, mis ganas de superarme y lo aplico ahí con orden. Se terminaron las 5 horas semanales, hago otra cosa. Pues sí, me quiero quedar ahí. Pero bueno, parece utópico, lleva mucha energía, lleva tiempo, ganas, predisposición, todas las bases y condiciones, y me parece que es un poco el camino. Nosotros educarnos en estas partes, en este momento, que somos todos adultos, nos toca. Entonces vos ya sabes, tengo esta parte que tengo que educar de mí mismo, entonces o la rechazo, o mi amigo, veo a ver qué fortaleza me da y qué debilidades, y qué hago con las debilidades, y cómo potencio las fortalezas. ¿Se entiende? ¿Te da sentido, Rosana? Sí, sí, totalmente. Sí que como que lo tengo identificado. Entonces, esto que hablamos, darle un sentido, saber de dónde viene, a mí me genera tranquilidad. O sea, no es que yo esté cuestionándome personalmente, es que necesito un plus y ¿sabes qué? Lo necesito. Entonces empiezo como a querer esa parte también. Bueno, la necesito reforzar esto me deja más tranquila y por suerte he aprendido a darle mucho lugar a mis hobbies. Yo bailo tango y con el tango no soy así. Un día me sale, otro día no me sale. Acepto cuando me equivoco. Siempre cuando estoy bailando admito que el error fue mío por las dudas. Entonces con los hobbies y a esta edad, como empecé grande a bailar, con un cuerpo grande, todo es más difícil. Pero me vino re bien esa parte, como lo físico, para aceptar, esto no lo voy a poder hacer de 10 nunca. Empecé a los 40 y pico, no puedo levantar el patita hasta allá, pero la levanto hasta acá y estoy feliz. Y un día pongo el piecito así, otro día acá y me encanta. Entonces digo, bueno, la presión la ejerzo más sobre lo profesional, como vos decís. Sí, también te toca a vos ponerle el límite ahora a eso. Sí. Y eso también es aliviador, porque si le tocara a otro, solo fuera un designio del destino y no nos quedara opción, no sé, yo resisto con eso. Sé que puede llevar más o menos tiempo. Todos tenemos parte de las que somos inconscientes y que nos toca educar. Pero si vas por ese camino, va yendo, digamos, te corresponde ir viendo, ajustando, mejorando y siempre manteniendo en realidad este estado, el estado del eje, se diría. Y lo que me saca de eje lo voy a tener que acomodar de alguna manera porque se me va a acomodar solo, lo acomoda mi cuerpo, lo acomoda mi estado de ánimo, lo acomoda. Entonces, si ya me doy cuenta de antemano, puedo aplicar soluciones con responsabilidad. Y por ejemplo, ¿quién de ustedes considera que vive de su talento? Que encontró su talento, eso para lo que es bueno y ya está ahí, compartiéndolo con el mundo, o por lo menos por hacerlo. Yo voy por ahí, voy. Estoy cerca. Ahí va, ya empezó, el camino empieza en algún momento. Sí, sí, sí. Me di cuenta que va por el lado de lo comunicacional, lo de interactuar con relaciones humanas, por eso la de la mediación familiar, me siento muy cómodo mediando y soy docente, aparte de ahí también como que fluye, o sea que por ahí era lo mío. Ahí va, lo Y ahí, humano y como... sí, mejorando siempre para tratar de eso que me gusta y donde siento que es por ahí, dar lo mejor. Pero no te diré que hace unos añitos que lo he descubierto y me he puesto fuerte a trabajarlo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, bien. Cande, gracias. Hola, ¿cómo están? Yo siento que sí, que ya estoy haciendo lo que amo. Yo trabajo en una organización humanitaria donde acompañamos a familias a salir adelante. Construimos casas, estamos haciendo un colegio,
estamos haciendo un hospital, y la verdad que es un aprendizaje constante, es una lucha total con la humanidad, porque donde hay humanos hay conflictos, entonces es como, me encanta, como la esperanza y la lucha al mismo tiempo, y creo que lo que más me gratifica es cuando veo que una persona se despierta, cuando es una persona como toda metida para adentro y de repente se empieza a empoderar y se empieza a sentir digna de vivir, y eso me hace bien. Qué lindo, Sí. qué lindo, qué buena onda. ¿Y alguien más que quiera compartir? Graciela, tenés apagado el micrófono. Escuchando todo esto, con el proyecto Sentido, todo, y con respecto a la profesión y todo lo demás, yo, por ejemplo, quería ser profesora en en ciencias económicas. Entonces mi papá me decía, no, pero entre el profesorado y contadora, estudia para ser contadora. Bueno, me anoté, hice 10 materias, pero no era lo que a mí me gustaba. Entonces yo digo, bueno, dejé. Después hice otras tecnicaturas, como para decir, cerraba un ciclo de estudio, y después se me dio la posibilidad de estudiar como profesora en ciencias sagradas, digamos, para catequesis, todo eso. Y terminé jubilada como docente de catequesis. Entonces, y ahí yo sí sentí que estaba entre mí, podía unir mi vocación con mi misión, porque es como que realmente ahí sí lo pude ver. Bueno, eso, bueno, a mí el estar leyendo todo este material sí me venía mucho, bueno, todo lo que yo, como fui, digamos, como la otra vez les comentaba, mi forma de, mi parto, bueno, todas esas historias, entonces decía yo, me movilizó muchísimo, vamos a decir la verdad. Sí. Pero a la vez, es como que al conocer esto, es como que cuando me pasa otras situaciones parecidas, ya es como que por lo menos lo veo y ya puedo no reaccionar de una forma con pensamiento catastrófico, por decirlo de alguna manera, no me sale otra, pero es algo así. Entonces Es yo como que tenés más el control. sí, de la... no es fácil, porque es como que en cualquier momento se salta y vuelve lo que uno ya conoce, pero Sí. por lo menos uno ya ahora, ya con esto de decir, bueno, no, voy a intentar y voy y hago otro pasito más y ya, sobre todo con los pensamientos, que digo, no, ya, no sé si esto es cierto, entonces como que trato y cambio, me acuerdo de algo, pero eso es como que lo puedo controlar un poquito, no es que sea, pero es, y me da también como más paz. Entonces yo digo, sí, es realmente, sí. Y después que pasan las cosas que yo, por ejemplo, me puedo haber imaginado, yo digo, sí, no pasó. Entonces digo, ¿ves? Por ahí voy. Entonces, bueno, ya siento, estoy haciendo ese ejercicio. Te estás relacionando con tu mente. Sí. Qué lindo. Sí, para mí es la fiera que dicen en las escrituras que hay que domar, desde mi punto de vista personal, o por lo menos yo represento muchas veces eso que es irrefrenable, viste, de pensamiento, es bueno verlo, es un poco nuestro trabajo, que tengan más poder, que cualquier persona que aplique esto para conocerse, porque si alguien tiene la expectativa de que esto va a sanar un hígado enfermo, de que esto va a... No, o sea, lo único que va a acompañar a una persona a recuperar la salud es que se encuentre en paz, tranquila, aceptando, generando nuevas formas de reaccionar y bajando el estrés. Y obviamente con su médico, pero poder bajar el estrés, siendo conscientes de qué me lo sube, cómo funciono cuando eso pasa, qué recursos tengo, qué debilidades, qué fortalezas, nos empoderan. Tenemos más posibilidades, tengo un campo de acción, puedo hacer algo en algún lado. Hasta que eso se encuentra es un poco incómodo, después ya decir, bueno, era por esto que no me salía. Y arrancar por otro lado. Qué buena onda. Bueno, gracias, Graciela. ¿Alguien más?
que conozca su talento, lo esté usando, lo esté por desarrollar, sepa por dónde va, sea su medio de vida. Yo cuento mi historia personal. Yo no vivo de esto, pero sí me interpeló hace unos años. Retomé la catequesis familiar como catequista y eso como que resignificó mi vida entera, porque tanto el vínculo con los chicos como con el encuentro con Dios, como bueno, la cuestión es que estoy laburando más los sábados en esto que de lunes a viernes en mi vida laboral. Y me llevó al el comprobar que el servicio, la coherencia con lo que uno siente es realmente la felicidad real. Y es desde ahí donde yo he encontrado muchos más argumentos o herramientas para el día a día. Así que bueno, no me da rentabilidad económica, pero sí rentabilidad social. Energética seguro. Y espiritual. Sí, sí. Bueno, muchas veces coinciden y otras veces no, pero está bueno que tenga un desarrollo de tiempo, de uso, el talento, como para que no se estanque. Puede o no ser nuestra base de sustento. Es el concepto del Ikigai, pero yo creo que la reciprocidad, cuando uno está usando y dando desde su talento un servicio, existe siempre. Este feedback, que recibo lo que estoy dando, y cuando es mi talento, que es mucho, recibo mucho. Así que qué lindo. Bueno, gracias. María Rosa, estaba por prender el micrófono, ¿eh? No. No se escucha. Ahí está. Perdón, estaba tocando y bueno, yo tengo la suerte de haber elegido la profesión. Soy odontóloga y en mi familia decía mi mamá que siempre desde muy chiquita quise ser odontóloga. Y bueno, hoy tengo 72 años, estudié mucho, con mucho placer y con culpa también porque, bueno, cuando hablaban del proyecto Sentido se me mezclan mucho las cosas porque eh, mi situación familiar es que estoy segunda en el orden de nacimiento de los hermanos. Tengo un hermano mayor que nació con forceps justamente, pero lo lastimaron, o sea que tiene una discapacidad importante. Ajá. Y bueno, yo ocupé un lugar ahí en la familia que es muy incómodo, que me pesa mucho. Y, y bueno, es otro, tiene que ver con el tema que se habló antes del proyecto Sentido, ¿no es cierto? Y logré con mucha terapia poder disfrutar de la elección de profesión, de lo que aprendí con mucho esfuerzo. Y hoy, con 72 años, yo siempre digo en el consultorio, estoy como un pez en el agua, no me duele nada, me divierto, mis pacientes son mis amigos, realmente es muy placentero Ajá. poder trabajar de lo que uno le gusta, ¿no es cierto? Sí. Y vivir de eso. Vivir, uno por ahí no puede ser muy previsora, digamos, y muchas veces digo, necesito seguir trabajando, pero agradezco tener pulso, tener cerebro, Claro. todos los días despertarme y tener ganas de estar, es realmente muy lindo. Ahí Y el va. disfrute lo fui aprendiendo, fui sanando con las terapias, ahora con lo que estoy haciendo. Todo lo busco resolver ese aspecto de padecimiento, de sufrimiento familiar, digamos, por historias de mis padres. Y bueno, y ese lugar incómodo, porque todavía ahora que no está mi mamá, soy la responsable de seguir sosteniendo el tema de la vida de mi hermano,
y me pesa realmente, pero voy como pudiendo amigarme con ese rol. Hasta puedo hablar tranquilamente con él, digamos, porque siempre fue muy forzado todo. Ujú. Y bueno, cada vez me resulta más liviano todo. Es buenísimo. Gracias, María Rosa. También, bueno, nosotros no le vamos a arreglar el sufrimiento a los padres, eso quédense tranquilos, no vamos a poder. Pero muchas veces nuestro propio placer va a estar condicionado por el merecimiento que nos inconscientemente sentimos que tenemos de superar esas historias. O sea, si quizás, esto se ve un montón, si quizás tengo todo para ser exitoso, todo me florece, pero no lo puedo experimentar, digamos, no me siento como mi realidad se está manifestando. Y es porque como me toca ser distinto en algún sentido, o sea, disfrutar de cosas que otros no han disfrutado, y esto del merecer y de recibir es el desafío a veces en casos como eso, o sea, me tocó otra realidad, a mí no me tocó ni tener el problema del, no sé si tiene retraso tu hermano, o sea, no me tocó ni el peso, no me tocó me tocó disfrutar de mi profesión que me gusta, me tocó tener mi familia saludable, me tocó ser abundante, pero a los otros no, entonces es como que si yo disfruto, no soy fiel, ese estilo de lealtades invisibles que también tienen que ver con el proyecto sentido. Habría que ahondar más bien lo del proyecto sentido, si viene por ahí o viene por este otro lado, que es un poco más, más invisible, te diría. Esas lealtades donde uno dice, yo me comporto de esta manera, aunque lógicamente no quiero o sé que me tendría que sentir de otra, observo mi realidad que es abundante, es benéfica, pero como ellos sufrieron, como a ellos les costó, como ellos no disfrutaron, si yo disfruto es como si no pertenezco. Esas son las lealtades invisibles que vamos a ver. Tenés el micrófono apagado, María Rosa, te veo que me está hablando. Claro, es como vivir con una culpa que impide el disfrute total, siempre es como que falta algo. O como que si lo tenés, le tenés que dar a otros también. Sí, hasta comer, por ejemplo, de comer más de lo debido, y una psicóloga me preguntaba, en un momento dije, yo como por dos, y ella me preguntó, ¿y quién es el otro? Ahora que estoy viendo todo esto, digo también todas esos mensajes de los padres que tuvieron, digamos, no de mis padres que hayan pasado hambre, pero esas historias de nuestros padres, sí, que vinieron de otro país con necesidades, fundamentalmente mi papá, también es como que todo es una carga que todavía yo no la puedo discernir absolutamente. Sí, eso es lo que vamos a por ahí introducir para la próxima clase. Sí. Todo lo que no haya entrado en lo que hasta ahora fuimos viendo, cuando les digo entrado significa, yo encontré qué síntoma tiene esta persona o qué síntoma tengo yo, a qué evento está relacionado, qué evento puede ser que lo haya programado. Y de ahí pasé hasta el proyecto sentido para ver si tiene relación con cómo me comporto frente a los desafíos, las dificultades. Y no encontré ahí un sentido, bueno, ahí es donde empiezan las lealtades invisibles, familiares, todo eso que se le dice, y terminan siendo creencias heredadas. ¿Sí? Lo vamos a profundizar en el próximo módulo. Son creencias heredadas, lo que fuimos escuchando, lo que otros vivieron, lo que otros... Nosotros no venimos de otro planeta, de otro país, de otro planeta. No somos los inmigrantes, ya nacimos acá, estoy hablando, empatizando con tu historia. Te voy a poner un toque el micrófono por el hace delay. Siempre que podamos volver a contextualizar y mirar nuestra realidad, esto me está pasando a mí, ahora, está pasando acá, en este instante, no, sí,
si se empieza a acelerar mucho la mente, ¿está pasando o no está pasando? No está pasando. Entonces me excede. Capaz que son creencias, capaz que muchas cosas de las que escuchamos en los primeros 7 años de vida después se repiten en automático, en acciones, en modos de resolver, etcétera. No nos damos ni cuenta. O sea, hasta que no aparece un espejo humano que nos refleja y nos dice, che, este comportamiento, o mira cómo funciona acá, no lo vemos, porque están tan impresos en nosotros, es como si fueran nuestros primeros software, ¿sí? Todo lo que fuimos escuchando, ni hablar lo que tenemos en la célula, que es lo que les decía, estas lealtades invisibles. Si bien venimos de familias muy laburantes, de familias analfabetas, y bueno, somos los primeros que logramos nosotros, bueno, a ver, sí, 60, 50 años para adelante, hay mucha cantidad de gente de la población de clase media, diría, que ha podido acceder a estudios complejos que antes eran imposibles para las personas trabajadoras. Eso es un beneficio y también es algo que se puede vivir así como una responsabilidad. Yo pude y el otro no pudo. Porque lo estamos haciendo por primera vez. Somos como los pioneros en un camino para el clan entero, digamos. Ya para los que vengan después va a ser mucho más fácil. No lo van a vivir ni con culpa, va a ser natural, merecido, conquistado. Pero los primeros que lo hacen tienen que tener por lo menos un poco de conciencia de saber que al hacerlo por primera vez van a aparecer sensaciones de culpa, de no merecimiento, de quererlo compartir, de dárselo al otro, de no agarrarlo. Y estamos hablando de que no hay ningún problema, inclusive, es todo lo contrario, decir, hey, che, si no pasa nada, no puedo recibir la realidad que está buena, es aprender a disfrutar de lo que me toca, sí, de lo que sí me toca a mí. Y siempre que nos vayamos, nosotros vamos a hacer este recorrido, como siempre, porque parece contradictorio a veces, nosotros vamos a recorrer hacia el pasado, pero simplemente para vernos en todas las cosas automáticas que forman parte de nuestra forma de vida, de nuestra, la del cliente, lo que sea, y en búsqueda de cambio de creencia, cambio de hábitos, instalación de nuevos hábitos, nuevos recursos, desarrollar habilidades, fortalecer el autoestima, si es salir del modo alarma, como pasaba con Mandy, es relajarse. Y qué difícil a veces relajarse cuando venís de un modo de alarma tiempo. Imaginen a alguien que está siempre a la defensiva, viviendo en un ambiente hostil, teniendo que cuidarse en un ambiente y demás, y llega un momento donde se tiene que relajar. ¿Cómo encuentra certezas, habilidades para estar tranquilo? Entonces muchas veces recibir también la paz, la salud y el bienestar es el desafío final del recorrido. ¿Qué es lo que está ahí entre todo lo que ya tengo y mi disfrute de lo que ya logré, de lo que estoy haciendo? Es un desafío gigante. Creo que dentro de lo que en el consultorio he visto, el más grande. Así que tengamos presente también que a veces no pasa nada en nuestra vida, no pasa nada, pasa en la vida de otros, y no me sale el disfrute. Tengo solamente que aprender a recibir, a disfrutar, a valorar todo lo que ya tengo. Sandra. Ahí se escucha. Ahí está. Dudaba mucho si hablar, pero me está haciendo mucho sentido porque no me daba cuenta que tenía algo para expresar hasta esto último que estás diciendo, que me está haciendo mucho sentido con respecto a se me mezcla todo. Yo te lo cuento. Yo soy química siempre, o sea, con esto de vivir de lo que a uno le gusta. Soy bioquímica, desde chica tuve yendo para atrás, ¿no? Muy desarrollado esto del servicio. Yo sabía que quería ser o médica, o odontóloga, o bioquímica. Y tenía muy en claro, porque mi papá me lo decía, que yo tenía que estudiar. Vos tenés que estudiar, vos tenés que estudiar. Mi papá era italiano, o sea, yo soy la primera generación, y me está haciendo mucho sentido y me emociona cuando hablo, porque él, digamos, como italiano, le costó insertarse, llegó y trabajó, pudo tener su fábrica de mosaicos, pudo sacar a su familia adelante, a sus padres y a sus hermanos. Él era el mayor. Por un lado, eso, nunca se sentía extranjero cuando iba de visita a su país y se sentía extranjero acá. Eso por un lado. Mi mamá argentina y le costó insertarse en la familia.
de ellos, porque hablaban en el dialecto, por ejemplo, cosas así que hacían los inmigrantes. Eso por un lado. Y lo relaciono con la falta de disfrute que me falta a mí a veces, que yo digo, ¿qué me pasa? Tengo todo y llego hasta ahí. Tengo mi profesión, que la recontra disfrutaba, hasta un momento que yo, digamos, tuve la oportunidad de tener mi laboratorio, me ayudaron a comprar las cosas, las terminé vendiendo, no lo instalé. Trabajo en la parte pública, su dependencia. Llegó un punto que disfrutaba un montón hasta que se me volvió monótono. Me cambio de hospital, porque se abre un hospital nuevo, me cambio de hospital, y ahí yo digo, ¿qué hago acá? Bueno, la oportunidad de tener a cargo los auxiliares de los bioquímicos, y ahí es cuando descubro mi otra gran pasión, que es estudiar esto del desarrollo personal. ¿Por qué? Porque con todos los inconvenientes que me surgían en el trabajo, con tener a cargo, yo soy bioquímica, no sé nada. Liderar grupos. De liderar grupos. Entonces, ¿qué hice? Pandemia. Ay, yo no entendía a mi jefa, todas las emociones, los desplantes que hacía y qué sé yo. Me puse a investigar sobre emociones. Bueno, ¿qué hice? Estudié coaching. Y bueno, y de ahí el más. Entonces, mi gran pasión, mi gran gusto hoy en día es esto del desarrollo personal. Pero me falta esto, yo me quedo en el estudio, me falta esto de dar el paso para terminar de disfrutar más. Te hice todo. ¿Cómo naciste? Estamos en el tema. Hice toda una mezcla, pero me vino de contar, de expresarlo. Una pausa hago, porque este módulo es así, o sea, es la mejor forma de que ustedes puedan entender la teoría, conversar sobre las historias reales, para darle un poco de connotación, porque una cosa es teorizar sobre el tema e identificar frases, pero después cuando ustedes le dan sentido con las historias, creo que se les hace más fácil entender. Entonces, me causa mucho interés. ¿Cómo naciste? ¿Te acordás? ¿Te contaron? Sí, yo tengo una hermana mayor. Antes que mi hermana falleció era un varoncito, más que eso no sabemos. O sea, mi mamá perdió un embarazo, era un varoncito, más que eso no sé. Nace mi hermana y después yo nací después de 3 años y medio de mi hermana, 8 mesina, parto normal, ¿y qué más? Y mi mamá antes de mí, que no podía quedar embarazada, le hicieron un estudio, vos que sos médica, Mari, que tenía las trompas tapadas, no me acuerdo cómo era. Entonces ella por eso sabe, porque yo nací con 2,8 kg, grandecita para hacer 8 mesina. Sí. Pero ella calcula que sí, que fui 8 mesina, sabe bien, porque previamente tuvo ese estudio y después queda embarazada. Ahí va. No hubiese podido. Y bueno, lo de ser 8 mesino es un desafío, porque tampoco se termina siempre, o sea, nunca se llega al clímax, te diría, un clímax. Nunca estás en el clímax, siempre un poquito antes bajas, o sea, ya está, ya terminó el proyecto, ya lancé esto, ya, listo, no llega al clímax. Puede venir por ahí también, pero las cargas de las lealtades son importantes, no las consideramos y tienen que ver exclusivamente con las creencias. Entonces, obviamente con el árbol genealógico, la información que les decía, eso lo vamos a profundizar en el módulo siguiente, pero para redondear, si nosotros heredamos todas esas creencias y nos toca crear de otras tal vez, porque la realidad siempre nos toca crear las nuestras, porque la realidad en la que nos toca vivir, los tiempos son todos distintos. Las soluciones que aplicaron los abuelos, nosotros no las podemos aplicar en nuestra vida hoy, porque la verdad es que es distinto el contexto. Entonces, ¿las tenemos guardadas? Sí, pero no tienen nada que ver, quizás. Algunas sí, otras no. Entonces, poder tener el filtro antes de decidir, si esto me va a servir, sí, no, esto, ¿cómo me balanceo con esto que tengo? Entonces, si tengo que potenciar el disfrute, el placer, y bueno, voy por ahí. Está bueno que me desarrolle, a todas las partes de mi ser le tendría que poner un área y darle un tiempo, un espacio para que se desarrollen. Entonces, por ahí, el ocio y el placer es lo que muchas personas dejan para el final. Algunos después se pasan, solo le dedican a eso, pero el equilibrio regenera. Así que eso básicamente se podría arreglar, no sé,
disfrutando, todas las noches agradeciendo algo y instalando, no sé, como algo rico, gracias, y me quedo un rato más, y me dedico a sentir el sabor, a estar más presente en el momento que estoy disfrutando, para que eso se vuelva más intenso en las sucesivas veces. Son recursos, después eso se diseña, pero ya sé por dónde tengo que ir, ¿se entiende? Sí, gracias. Bien, a ustedes. Bueno, les quiero, si alguien tiene dudas puede preguntar, obviamente. La idea era graficar el proyecto Sentido, cómo impacta y cómo de ahí se puede ver que muchas veces coincide en qué intenciones cargaron mi existencia con las acciones que hoy se transforman en un talento para mí, en una virtud, en algo que me favorece y también en alguna debilidad. Entonces, cómo verlo y si encontramos el talento, cómo desarrollarlo, porque como dijeron las personas que ya le están metiendo, digamos, te da energía, mucha cantidad de energía. Si solamente te dedicas a eso, a lo mejor, por ejemplo, si Carolina, que le encanta lo que hace cuando hace los sábados, pero no cobra, dedicara porque ama su talento, toda su semana a eso, y en algún momento va a tener un desfasaje de energía, ¿se entiende? Porque no está obteniendo el dinero para vivir, etcétera. Hay un equilibrio que siempre hay que encontrar, lo que quiero decir yo, pero siempre en búsqueda de ese camino. Para la próxima vamos a ver lo último, así profundo, en lo que vamos a entrar, como temas personales, porque si bien ustedes están estudiando y algunos dicen, bueno, yo estos ejercicios para mí no lo quiero hacer ahora, lo voy a hacer después, leer, estar en contacto, tomar conciencia con estos conceptos, también nos despierta la conciencia, ¿sí? Y cuando la conciencia se despierta, se empiezan procesos, eso lleva energía, hasta acá venimos usando mucha. Yo sé lo que ustedes están aprendiendo, lo que puede irles mostrando como luces en su vida, y la cantidad de energía que lleva. Entonces, el módulo que viene es el último, así intenso, que aunque solo me dedique a leer y no quiera ni meterme en mi propia historia, algo voy a empatizar y algo me va a mover y algún proceso va a empezar. Vamos a ver el árbol genealógico. Nosotros tenemos desde el instituto una perspectiva muy personal para ver el árbol genealógico. Lo usamos como herramienta y al igual que en las constelaciones tenemos el concepto de que siempre cada persona que vaya a mirar su árbol lo haga desde su presente, reconociendo el espacio de cada uno del resto y entendiendo la información que pueda venir. Si yo soy... Vamos a ver, después hay dobles en el árbol genealógico, significa que hay gente que comparte fechas, y eso va generando vínculos en el árbol genealógico. Esos vínculos me van a dar mayor caudal de información de ciertas vidas, y yo voy a tener más facilidad de acceder a sus recursos para mi propia vida, lo cual no significa ni que lo esté repitiendo, ni que yo tenga que sanar la vida de esas personas, ni que nada que no tenga que ver con mi propia vida, ¿sí? Con la vida del que consulta. Eso es como fundamental, porque si nosotros sacamos algo del poder que la persona tiene para hacer algo en su vida, resolver algo, hacerse cargo de alguna decisión, o lo que fuera, para dárselo a un abuelo, a un tío que se murió, le sacamos el poder de generar nuevos hábitos, nuevos recursos, la posibilidad de aprender algo. Entonces, nosotros vamos a trabajar en el árbol como una herramienta más para obtener información, que es inconsciente, ¿sí? Y para eso, ¿qué vamos a necesitar? Ustedes van a tener que investigar. ¿Qué van a tener que investigar de sus árboles genealógicos? Principalmente fechas, ¿sí? Fechas de nacimiento, fechas de defunción, profesiones, vínculos. Si ustedes notan que hay algo que se repite en los árboles o en algunos vínculos, lo pueden tener como dato importante. Cuando les digo fechas, ¿qué significa? El día y el mes es lo más importante. Si tienen el año, también. El año nos sirve dentro de lo que es el análisis del árbol genealógico solo y exclusivamente para saber si un miembro nació o murió antes que yo o vivió antes que yo, ¿sí? Si me conoció o no me conoció, y eso cambia la interpretación solamente. Entonces, día y mes y año sí lo tienen, pero día y mes son fundamentales, porque repetimos ciclos de forma anual nosotros, así interpretamos el árbol.
Los nombres, si algunos son inmigrantes, estaría también interesante que lo tengan como información. Las profesiones, si tienen algún tema de salud también. Yo les voy a compartir un librito chiquito de qué preguntas o qué datos tener para que les sea más fácil incorporarlo. ¿A dónde van a buscar esto? De las generaciones más cercanas, o sea, sus padres, sus abuelos, pueden ir a sus partidas de nacimiento, actas de casamiento, actas de bautismo. Todo eso pueden tenerlo como datos en lo cercano. Actas de defunción también. Si tienen panteón, cementerio cerca, también ahí hay información. Entonces, todos esos lugares son óptimos para encontrarla. Y si son de miembros más viejos, no sé, de mitad del siglo para arriba o más, hay una página que también les voy a compartir, que es una de las más completas respecto a información. Entonces, ustedes ahí pueden poner los datos que tengan de su ancestro, porque muchas veces tenemos un nombre, sabemos de dónde vivía, pero no sabemos, no sé, dónde nació, no sé, los datos que tengan. Y esta página, ahí vamos, Mandy. Esta página que se llama familysearch.org, después se los voy a pasar también para que la toquen directamente y entren a mirar, les va a servir para encontrar datos de los ancestros más viejos si no lo tienen. Pero generalmente si alguna persona en la familia guarda libreta de nacimiento, lo van a poder encontrar, todo ese tipo de documentación. Mandy. Me entró la duda, ¿desde dónde partimos, digamos? ¿Desde qué? ¿Cuál sería? ¿Desde abuelos, bisabuelos? ¿Desde dónde? Yo siempre voy del presente a todos lados, desde el presente para todo lo que puedas encontrar, lo máximo que puedas encontrar, hasta tatarabuelo sería lo máximo que nos sirve, más de eso, Y desde hacer el un presente árbol, que salgo yo, desde, vos, tu descendencia, sí, tus hermanos, ajá, y ahí vamos viendo para, y de ahí para arriba las generaciones. Nosotros siempre vamos a manejarnos por generaciones, o sea, imaginen una hoja con renglones, cada ajá, renglón es una generación, entonces, si vos sos un renglón, en tu misma generación vas a tener a tus parejas y a tus hermanos. ¿van de ¿Sí? algún lado en particular o no? No vamos a dibujar el árbol, ustedes Ah, solo ok. busquen Yo información. lo busco Busquen. información porque Sí, tengo una cantidad de familiares fatales, o sea, sí, mi sí. abuelo eran como 11 hermanos, no, o sea, También pueden tomar un criterio personal a la hora de elegir, porque los hermanos de tu abuelo serían tus tíos abuelos, ya es como estar re lejos. Si tuviste claro, vínculo, si no, tuviste relación, si hubo historias anecdóticas que recorrieron la familia y se repiten y son constantes y te parece importante, esos miembros los incluís. Con sentido, ¿sí? Si también hubo personas, tías generalmente, no sé por qué, pero tías, tíos, pueden llegar a ser importantes para la vida, porque, no sé, nos impartieron valores porque fueron nuestra figura femenina, masculina, lo que sea. Sí, está bueno, es importante tenerlo. Pero troncalmente serías vos, tu pareja, tus exparejas, si es que las tuviste y fueron importantes, tus hermanos, tus hijos, si tenés sobrinos y tenés vínculos muy fuertes también. Y para arriba tenés tu mamá, tu papá, tus tíos. ok. No te escuchamos, Maricel. Quedó tildado. Creo que se cortó. Sí, se le ha cortado.
Ahí se fue del todo, así que yo también me voy. Chau, chau, nos vemos la próxima. Chao, hasta la próxima. Chau, chau, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Adiós a todos.